Es un- Mi voy a tener lista la bonita. Y así voy a sacar. A ver, ahora sí vamos a ver. Ahorita. Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí Sí, se ve. Ya, pues entonces ahorita vamos a ver acerca de razones y proporciones. Ya, como definición tenemos que una razón es una comparación de dos cantidades, ¿no es cierto? Ya. Es una división, es como si fuera una división de entre A y B y se lee A es a B, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo que dice, ¿no es cierto? La razón entre 6 y 5 es 6/5. ¿Cuánto es eso? Creo que es 1,02, algo así. 1,2. Ya, la razón, ese sería, ¿no es cierto? 6 dividido para 5, 1,2. Es muy simple de entender. Los ejercicios ya requieren algo de razonamiento, pero de ahí lo principal sería la parte de que entiendan que es una razón, es una división entre dos términos, entre A y B. Claro que se lee A es a B y viene dos puntos. Por ejemplo, aquí no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, ¿no es cierto? 3 galones es a 12 litros, ¿cómo? Esos cuatro puntos que se encuentran aquí, no sé si logran ver. Esos cuatro puntos de aquí se representa como, o sea, se lee como 3 galones es a 12 litros, ¿cómo? Y aquí es la proporción. Ya, así es. Se lee. Esa sería la parte de terminología. También tenemos, ¿no es cierto?, que entre la división, ¿no es cierto?, entre A y B, sería el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador consecuente. Y como ustedes sabrán, no puede ser B no puede ser cero, ¿por qué? Porque da resultado infinito, ¿no es cierto? Entonces B no puede ser cero y la razón de entre A y B tampoco va a ser cero. Ya, eso es. ¿No es cierto? Aquí tenemos, ¿no? El valor de la razón entre uno y 2 es la división, ¿no es cierto? Entre el dividir 1 dividido para 2 o pueden ponerle 1, 2,2 y eso es igual a ¿cuánto? La mitad, ¿no es cierto? El medio, 0,5. Y el valor entre la razón, ¿no es cierto? Entre 7 y 35 es dividir 7 dividido para 35. Dividir 7 para 35 igual a 0,2. Creo que no hay ninguna duda, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene una duda acerca de esto? Para pasar a los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, está bien claro. En los ejercicios ahí se ve. Ya, verá. ¿No es cierto? Como iba diciendo, los ejercicios todos son del tipo, todos tienen la misma, como deberían ser escritos de la misma estructura. O sea, por más que tenga un enunciado, ¿no es cierto? Se reparte una cantidad de dinero entre personas, etcétera. Se puede escribir de esta manera, en esta manera, ¿no es cierto? De A es a B, ¿cómo? O sea, los 4 puntos sería aquí. Un A que sería 3 galones, B que sería 12 litros, 4 puntos y aquí. Las, las respuestas, aquí las respuestas que están disponibles y solo escojan la correcta. Ya, sí. Siempre tienen esa misma estructura. No importa ¿cómo sería? El enunciado, siempre se puede escribir de esa manera. Lo que pasa en los ejercicios, en cambio, es que hay que pensar, ¿no es cierto?, en cómo escribir los términos de A, cómo escribir los términos de B. Ya, ahorita vamos a ver un par de ejercicios acerca de eso. Razones y proporciones, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una sencilla. Dice, si A tiene, ya ver, si A tiene, ¿no es cierto? A tiene 15 dólares. 15 dólares. B tiene
B tiene 25. B tiene $25. ¿Cuál es la relación de dinero entre B y A? Aquí tienen que leer, ¿cómo sería? Claro, tienen que ver bien la pregunta que dice. ¿Cuál es la relación de dinero entre B y A? La relación que tiene entre B, ah, entre B y A, ¿no es cierto? Puede haber otra pregunta que diga la relación entre A y B. Tienen que darse cuenta porque ahí es la manera en que cuál va primero, ¿no es cierto? Si B, dice B y A, sería que B es el numerador o el antecedente, como vimos aquí, es el antecedente y A sería el consecuente. En este caso, de acá de A y B, en cambio A sería el antecedente y B el consecuente. ¿Está claro esa parte? ¿Sí entendieron eso? Sí, Ya. Tienen que leer, tienen que tener en cuenta muy bien lo que está pidiendo la pregunta. O sea, esto de si es A o B o si es B y A. ¿No es cierto? Bien, entonces, y vamos a hacer los dos ya, ¿no es cierto? Si está pidiendo cuál es la relación de B y A, entonces sería, ¿no es cierto? B sobre A y dividir, ¿no es cierto? 25 dividido para 15. ¿Cuánto es eso? 1, ¿cuánto es eso? 1,666. Ya, 1,666, ¿no es cierto? Ya. Y si fuera, ¿no es cierto? La relación entre A y B sería, ¿no es cierto? La A que sería 15, B que sería 25 y la proporción sería ¿cuánto? 0,6. ¿Cierto? 0,6. Ya, en estos casos sería, este tendría que poner como, la plena. A ver, por lo general, ¿no es cierto? En los ejercicios que vienen que ponen en las pruebas, no viene escrito de esta manera. O bueno, no sé ahora si es que vengan escritos, pero en mis épocas no venían escritos así. ¿Por qué? Porque no nos dejaban utilizar calculadora. Entonces, teníamos que simplificar esta parte de aquí, o sea, simplificar el resultado a la expresión mínima y ahí verlos. Por ejemplo, vamos a hacer, ¿no es cierto? A ver, aquí, ¿no es cierto? Utilizamos quinta, la quinta, 5, quinta, 3. Entonces el resultado iba a venir de esta manera, 5 tercios. Igual aquí, tercera 3, tercera quinto, tercera 5, ¿no? Perdón. Entonces la respuesta sería 3 quintos. Por lo general, así van a venir las respuestas ¿cómo se llama? En forma de fracción, más no en forma de decimal. Por ejemplo, aquí era 1,6, ¿no es cierto? Y aquí me parece que era 0,6. Ya. Ahí, entonces, por lo general siempre viene de esta manera, ¿sí? En términos de fracciones. Así que si están utilizando la calculadora, entonces, mejor ahorita aprovechen este tiempo para practicar fracciones y todo eso, porque los resultados vienen la mayoría en esta forma. ¿Entendieron este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, tomar eso como un tip. Dice, los deberes toca hacer así de esta manera. O sea, ustedes tienen que presentar un razonamiento, ¿no es cierto? O sea, ustedes podrían solo seleccionar las respuestas, pero quisiera ver cuál es la manera en cómo resuelven esto de aquí, el procedimiento. Tampoco quiero que hagan esto detallado, así como que primero, paso uno, vemos cuáles son las cantidades, paso dos, no, solo realicen así. Estoy de aquí, pero sí, la respuesta sí quiero que la hayan bien, porque es importante que ustedes aprendan el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta?
Pasamos al siguiente, ¿no es cierto? El siguiente ejercicio. Aquí está una de las razones. Aquí, como dije, uno, 2, 3. 0,0123. Ya. Entonces aquí dice, ¿no es cierto? 123 es A, 0,0123. ¿Cómo? ¿No es cierto? Esto significa como una comparación entre los dos, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo? Y entonces tenemos que hallar esto de acá. Las respuestas que nos dan, por lo general estas siempre van a tener que ver las respuestas porque no, igual, solo tienen la razón aquí, pero necesitan estos de acá. Entonces tienen que ver, ¿no es cierto? Estas sí tienen que estar atentos a las respuestas que dice. Por ejemplo, tienen una respuesta es 14 a 144, a 140, perdón. La B, que sería 10 a 0,10. La otra respuesta es 0,4, 0,000004, y la otra es 0,017 a 0,0017. A ver, el primer paso, ¿no es cierto? Lo primerito, hallar la razón. ¿Cómo se halla la razón? Dividir, ¿no es cierto? El 123 es del término A, ¿cierto? La razón es A sobre B. El 123 es del término A. Este de aquí, ¿no es cierto? 0,0123 vendría que siendo el término B. Y tienen que hallar esto. Oh, perdón, aquí me fui mal. Aquí es 23. ¿Cuántos espacios está recorriendo? ¿No es cierto? Está recorriendo uno, 2, 3, 4. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál es la razón? 10.000. 10.000, ¿no es cierto? Ya. Una vez que hayan hallado la razón, significa que ustedes tienen que dividir, ¿no es cierto? Se está dividiendo uno dividido, o sea, como el término A, dividimos para 10.000, ¿no es cierto? Y tiene que darnos B. O en otro caso, A, ¿no es cierto? A es igual a 10.000 por B de aquí. Esa es la manera de cómo se halla, ¿no es cierto? Se dan cuenta de que el 123, si dividimos para 10.000, hallamos este valor, ¿cierto? Este de aquí dividimos para 10.000, hallamos ese valor. O en su defecto, el valor de A es igual a 10.000 veces B, como ustedes quieran verlo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿no es cierto? Vamos a ver las opciones. Si dice que tenemos que dividir a la primera cifra, dividimos para 10.000. 14 dividido para 10.000 es 140. No, no es cierto. Entonces esta respuesta ya no es. Dividimos 10 para 10.000, ¿cierto? Para 10.000. ¿Cuánto es eso? ¿No es cierto? Se recorre dos ceros y quedan dos ceros más. Sería 0,0001, ¿no es cierto? Entonces de este término tampoco es. Pasamos al siguiente, ¿no es cierto? 0,4. Nos dice que tenemos que recorrer cuatro ceros. ¿Está, no es cierto? Uno, 2, 3, 4. Esa es la respuesta correcta. Vemos la otra respuesta, ¿no es cierto? 0,017. A 0,0017 solo recorrió un cero. Entonces, esta respuesta no es. Consecuencia, la respuesta correcta es esta. A ver.
Visto de otra manera, ¿no es cierto? 0,4 dividido para 10.000 es igual a 0,0004. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Porque, ya digo, todos estos ejercicios son así. Los que tienen esta estructura se resuelven de esta manera. Así que, ¿alguna pregunta de este método de solución, de este tipo de ejercicios? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es la duda? ¿De dónde salió el 100.000 de arriba? ¿Cuál sí? 10.000 nomás. A ver, vamos de nuevo. Le habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la razón es la división entre el término A y el término B, ¿verdad? Ya. Entonces, la razón se halla dividiendo A sobre B. En este caso, ¿no es cierto?, dividimos A, que sería 123, dividimos para B, ¿cierto? Este es 0,0123 y hallamos 10.000. Eso sería igual a la razón. Ya. Si ustedes quitan, ¿no es cierto?, estos de aquí, podemos ver esto, ¿no es cierto? Que, a ver, si R es igual, ¿no es cierto?, a sobre B, quiere decir que B es a qué. ¿A qué es igual B? B es igual a sobre R. Solo despejan, ¿no es cierto? Solo despejan B. Despejan B y hallan que B es igual a sobre R. Entonces, ustedes pueden utilizar este término, ¿no es cierto? Este término igual sigue, es A, este término es B. Tiene que cumplir la misma razón, la razón que haya entre estos términos, ¿no es cierto? Ahí pongámoslo aquí con otros términos para que no se confunda. La razón que hay entre A y B, ¿no es cierto? Hay una razón, también se debe cumplir entre, pongamos como C y D. También debe cumplir que la misma razón entre C y D, ¿cierto? Aquí se tendría que ser este valor de C y D, ya. Se debe cumplir la misma razón. Si aquí dividimos para 2, acá también tiene que ser dividido para 2. Si aquí es dividido para 3, igual para 3. Multiplicado por 2, multiplicado por 2. Elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. La misma operación que hay entre A y B se denomina razón, la operación. Entonces tiene que haber la misma razón. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que entender. Entonces, si ustedes dividen A dividido para B, dividen estos términos, cualquiera de los términos que sea, nos va a dar una razón. Y despejándonos esto, podemos utilizar eso o por simple lógica. Si aquí veo que está dividiéndonos esto, 123 divido para 10.000 y me da esto. Entonces, tengo que buscar que el término este de acá, cuando yo divida el primer término para 10.000, tiene que darme la respuesta correcta. Si tú divides, ¿no es cierto? 14 dividido para 10.000 no te va a dar 140. Ahí está mal. Si te da 140 es porque estás haciendo algo mal, ¿no es cierto? Pero si estás haciendo bien no te va a dar 140. Entonces esta respuesta queda descartada. El 10, ¿no es cierto? 10 dividido para 10.000 tampoco te va a dar esto. Entonces esta queda descartada. 0,4 dividido para 10.000 te da este de aquí, te da esta respuesta de aquí. Entonces eso significa que esa es la respuesta. Y acá, ¿no es cierto? Si esta ya es la respuesta correcta, entonces esto igual va a estar mal. 0,017 dividido para 10.000, igual, eso está mal. Entonces, tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto? La razón es la división entre A y B, entre estos términos de 123 dividido para 0,023. Ya.
Ese tienen que hallar, esa es la razón. Y una vez que hayan la razón, ya solo dividir o multiplicar lo que sea como aquí, ¿no es cierto? Ya, utilizar bien la razón. ¿Alguna pregunta? No sé si contesté tu pregunta. Sí, ya entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos. Cierto, ya digo, el tipo de problemas siempre tienen la misma estructura. Vamos a ver otro, ¿no es cierto? La otra manera como vienen escritos estas preguntas es, por ejemplo, ¿cuál es el valor de P? ¿Cuál es el valor de P? Y si 40 es a 20, como P es a 2, ¿cierto? Ya. Aquí viene escrito la pregunta. ¿Cuál es el valor de P? Si 40 es a 20, como P es a 2, ¿cierto? Pasemos de esto, pasemos a cómo lo habíamos hecho aquí. Sí, de esta manera tenemos que pasarlo. Para que vean mejor, así no pueden resolver igual fácilmente. Pero para que aprendan sería, ¿no es cierto? Si 40 es a 20, significa, ¿no es cierto? Que 40 es a 20, como, ¿no es cierto? Como les había dicho que son esos 4 puntos, P es a 2, es decir, que P es a 2, ¿no es cierto? Antes ya llevamos los dos términos, ahora ya nos están dando este y solo tenemos que hallar el valor de P. ¿Cómo lo hacen? Hallan la razón, ¿no es cierto? ¿La razón cuál es? A dividido para B. A es 40. B es 20. Pero con cero se va. La mitad uno, mitad 2. La respuesta es 2. ¿No es cierto? La razón es igual a 2. Si tenemos, ¿no es cierto? Tenemos A es tantas veces B, A es igual. Despejamos, ¿no es cierto? A es igual a R por B. A vendría a ser este término, ¿no es cierto? Este es A, este sería B. Entonces hallaríamos A ¿cuánto es igual? P, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a términos de P, P es igual. La razón que tenemos de 2 por B, que sería 2. Y 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Ya. Entonces el valor de P es 4. ¿Sí? ¿Entendido eso? Aquí la tipo de utilizar fórmulas y todo eso es como que muy básico, pero sirve para que ustedes se den cuenta qué es lo que tienen que hacer. Ustedes no entienden qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ya cuando ustedes tienen cómo que hacer, entonces dicen solo 40 dividido para 20 es 2, entonces 2 multiplico por 2 y es 4. Pero tienen que entender cuál es el razonamiento detrás de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan? Bueno, pasemos a otro ejercicio, si no hay dudas. Bien, ahora sí pasemos a ejercicios más completos. ¿Cierto? Tenemos que dos decenas es a 20 unidades. Tenemos dos puntos.
Opción A. Dos galones, 10 litros. Opción B. Dos lustros, 12 años. Opción C. 2 libras. 960 kilogramos. Opción B. 2 kilos. 6 libras. Y opción E. 2 hectáreas. 20.000 metros cuadrados. Ya. Ya, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, una relación directa entre decenas, decenas y unidades, y con lo que está hablando de galones, lustros, libras, kilos, hectáreas, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Son como analogías. En la parte de lógica verbal, llamaríamos esto analogías. Guantes a mano como pieza, así, de ese estilo, pieza, zapato. Entonces, en ese estilo, serían como analogías. Lo mismo en este caso. En el caso matemático lo llamamos razones y proporciones. ¿No es cierto? Tenemos dos decenas, 20 unidades. Tenemos que hallar los dos valores que siguen aquí. Y vamos, con cada una vamos viendo las respuestas. ¿No es cierto? 2 galones, 10 litros. ¿Cuánto lleva un galón? ¿Cuántos litros tiene un galón? ¿Alguien sabe? 5 litros. 5 litros, ¿alguien da más, alguien da menos? ¿3 litros? Bueno, ahí depende, ¿no es cierto? Hay algunos galones. Me parece que hay un galón a ver, que se utiliza en Europa. La unidad de galón creo que me parece que es 5, algo litros. Y el galón estadounidense que sería 3,78 si mal no recuerdo. A ver, pongamos, ¿no es cierto? Un galón es como 3,78, pongamos, ¿sí? Litros. Bueno, ya litros de leche para que entienda. Ya, ¿no es cierto? Entonces, muy aparte de entender, ¿no es cierto?, las razones y proporciones, también tienen que ver aquí que se utiliza diferentes tipos de unidades. Lustros. ¿Cuánto es un lustro? 5 años. ¿Cuánto es un lustro? 5 años. 5 años, ya. Vamos bien. Una libra. Bueno, más rápido sería. 1 kilo, ¿cuántas libras tiene? 2.2 libras. Ya. Y una hectárea, ¿cuántos? Una hectárea, ¿no es cierto? Una hectárea. Ya. Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Metros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos tiene? Bueno, a ver, tienen que ser 100 al cuadrado es 10.000. Ya, 10.000 metros cuadrados. ¿Cierto? Esas son las equivalencias. Hay una parte en el razonamiento que se denomina, me parece que dice reducción de unidades, algo así.
pero trata de todo eso de unidades. Unidades de peso, masa, volumen, tiempo, velocidad, todo eso. Entonces, tienen que saber las equivalencias. Más que por esto, por igual, por cultura general tendrían que saber bien, ¿no es cierto? Las equivalencias de libras a kilos, de libras a onzas, años, lustro, cuánto es una centuria, galones, todo eso. Ya. Bueno, entonces ahora sí. Dos decenas, ¿cuánto es? ¿Cuántas unidades? ¿O qué es una decena? Primero. 10, Ya. Y una docena. 12. 12. Ya. Estar muy atentos entre si dice decena o docena. Decena es 10 unidades y docenas son 12 unidades. Más vale aclarar ahorita, porque hay casos en los que sí se equivocan en esto. Parece simple, parece chiste, pero suele suceder que se equivoquen entre decena y docena. Ya, vamos. Entonces, dos docenas dice que son 20 unidades. Estamos hablando como de qué? De una equivalencia, ¿no es cierto? De que si son dos decenas equivalen a cuánto? A 20 unidades. Es una relación como de 10, ¿no es cierto? Pero, o sea, en relación, o sea, que si nosotros sacamos una razón, ¿no es cierto? De dos decenas son 20 unidades, la razón nos cuánto va a dar uno dividido para, aquí sacamos 10 1 la respuesta es 0,1, ¿no es cierto? Pero esa respuesta no nos sirve de nada. Si ustedes sacan la razón aquí, no sirve de nada, ¿por qué? Porque aquí no estamos utilizando una comparación. Aquí estamos haciendo una analogía entre equivalencias, ¿no es cierto? Aquí no se trata en términos de 2 y de 20, sino se trata en esto de aquí, en la de las decenas y unidades. A eso se está refiriendo. Este ejemplo trata más en entender la parte de aquí, galones, lustros y sus equivalencias, ¿no es cierto? A litros y años. A eso trata este ejercicio, más no a la cantidad que está haciendo de dos. Por ejemplo, todos están viendo aquí, ¿no es cierto? Tenemos dos, pero el de 20 está variando. De 2 a 10, de 2 a 12, de 2 a 190, de 2 a 6, de 2 a 20.000. Está variando. Por ejemplo, aquí tenemos dos decenas. Y si ustedes sacan la razón, ¿no es cierto? Dividimos para 0,1. Si tenemos dos, en cada uno de estos tenemos dos, la respuesta tendría que ser 20. ¿Sí me entienden? Si la respuesta es 20, aquí no vemos ningún 20 en la respuesta. Nosotros tenemos 10, 12, 190, 960, 6 y 20.000. ¿No ven? Si ustedes sacan la razón, por aquí no va. ¿Por qué? Porque no es una relación entre números de 2 y 20, sino una relación entre unidades, decenas y unidades. Ya. ¿Sí me entendieron esa parte? Creo que espero no haberlos confundido. Bueno, entonces la razón, aquí no debemos sacar razones, sino entender el principio aquí de cuál es, ¿no es cierto? El principio es de decenas y unidades, entender las unidades. Galones, ¿no es cierto? Galones dijimos que un galón es 3 litros. Si hay 2 galones, ¿cuántos serán? Ahí dentro, regla de 3 rápido, ¿no es cierto? Si un galón es ¿cuánto? 10 litros, 2 galones, ¿cuánto será? 2 por 2, 2 por 10, 20. ¿No es cierto? Aquí sería 20 litros. ¿Es 10 litros? No, no es cierto. Ah, perdón, aquí ya me equivoqué. Es aquí 3 litros, ¿no es cierto? Si un galón es 3 litros, 2 litros, ¿cuántos? 2 galones, ¿cuántos será? 6 litros, ¿verdad? Aquí dice 10 litros, eso está mal, entonces.
2 lustros es ¿cuánto? 5 años, ¿no es cierto? Un lustro es 5 años. 2 lustros, ¿cuánto será? ¿Quién me dice cuánto es 2 lustros? 10 años. 10. 10 años, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuánto tenemos? 12. ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 Cierto, incorrecto. Siguiente, 2 libras es 960 kilos. ¿Está bien o mal esa comparación? Mal. Mal, ¿no es cierto? Si un kilo es 2 libras, ¿no es cierto? 960 kilos, ¿cuánto será? El doble, ¿no es cierto? Casi por el doble. Este 2 no lo tomen en cuenta. El doble, ¿cuánto sería? 1800, 1920, ¿no? 1920. Con el 2 más, 1950 aproximadamente. Entonces está mal, ¿no es cierto? 2 libras, está mal. 2 kilos, 6 libras. 2 kilos, ¿no es cierto? ¿Está bien o mal? Mal. Sería Mal. 4,4. Claro, la respuesta correcta sería 4,4 libras, ¿no es cierto? Entonces está mal. Una hectárea, 10.000 libras. 10.000 metros cuadrados. 2 hectáreas, ¿cuánto será? 20.000, esas Está están bien. bien. Está bien, ¿no es cierto? Ya. Exacto. Entonces, ¿no vieron este ejercicio? No trata acerca de hallar una razón, ¿no es cierto? La razón aquí no sirve. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de unidad en cuanto a la cantidad, sino al término que estamos utilizando. En este caso serían unidades de conversión. Galones a litros, lustros a años, libras a kilos, kilos a libras, hectáreas a metros cuadrados. ¿Entendieron eso? Sí, dicen. Ya. Así, ¿no es cierto? Ya. Ahora tienen que ver. Vamos a ver otros ejercicios ahorita. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Igual me voy a poner otro de conversión. Otro de conversión, dices 100 decímetros es a 1000 centímetros. ¿Cómo? Tenemos, ¿no es cierto? Y tenemos como respuestas. Ya, ustedes ven, ¿no es cierto? Si solo tienen esto de escrito 100 decímetros y 100 milímetros, ¿no es cierto? Es A y el cómo, y no tienen nada aquí, entonces ustedes tienen que ver las respuestas. Sí o sí tienen que ver las respuestas. Entonces, ¿no es cierto? Está 1,3 kilómetros a 13 decámetros. Pongamos más rápido, escribiendo. Ahora tenemos es 1,3 metros a 3 a 46 centímetros. 230 decímetros. 12 decámetros. 120 metros. 55 centímetros. 550 milímetros. Y 34 metros. 640 centímetros. Eso creo que es todo. Bueno, calculadora táctil. A ver, ahora sí tenemos que ir viendo cada una de estas de aquí. ¿No es cierto? Igual. Igual en este caso estamos viendo equivalencias. A ver, aquí vamos a poner así. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar en términos de unidades con mayor y con mayúsculas y minúsculas? ¿Saben?
¿Quién se ha enterado de eso? No. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí están viendo, ¿no es cierto? El del DM y otros que he escrito con DM, con minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cómo se llama este? DM con mayúscula. ¿Cómo se llama? Decímetro. No, decímetro es este de acá. Decámetro. Sí. Este se llama decámetro. Por lo general, cuando vienen abreviados, ¿no es cierto? Tenemos la unidad principal, ¿no es cierto? Los múltiplos que serían los malos, que se viene multiplicado por 10, 100, 1000, ¿no es cierto? Estos utilizan abreviatura con mayúscula. Viene decámetro, hectómetro, kilómetro. En la parte, ¿no es cierto? En los submúltiplos, que sería dividido, ¿no es cierto? Dividido para 10, 100, 1000, viene con minúsculas. No se olviden de eso. Decímetros, centímetros, milímetros. Acá arriba con mayúsculas, la KHD con mayúsculas y los submúltiplos con minúsculas. No se olviden de eso. Pueden que la pregunta, ¿no es cierto?, tenga solo en términos así, o les venga escrito en kilómetro así. Pero tienen que estar preparados, tienen que saber eso, para que no les coja de sorpresa en las preguntas. Si viene así, ya ustedes deben saber que estos son múltiplos del metro, y ahí con minúsculas son múltiplos, igual viene con litros, ¿no es cierto? Claro que no se utiliza, ¿no es cierto? El decilitro, centilitro, sí, no se utiliza comúnmente, hay ciertos que ya vienen. El mililitro, por ejemplo, sí viene utilizado, ¿no es cierto? Al medir las botellitas de jarabe, todo eso sí viene, las jeringas, ¿no es cierto? Hay otras, por ejemplo, en múltiplos no viene, por lo general. Pero en otras, por ejemplo, el gramo, se utiliza el kilogramo y su múltiplo de miligramo, los más utilizados. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ya. Por ejemplo, aquí estamos viendo que, muy aparte de entender acerca de la razón, de las razones, hacer, ¿no es cierto?, reglas de tres y todo eso, ya estamos viendo que también tenemos que utilizar muy bien las unidades, tener en cuenta eso, ir estudiando sus equivalencias, ya, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que ver, 100 decímetros son 1000 centímetros. Vamos a ver. Aquí tenemos el metro, ¿no es cierto? El metro, tenemos el decímetro, el centímetro, milímetro. Dice que 100 decímetros son 1000 centímetros. Eso quiere decir que es una equivalencia. Tenemos una equivalencia. En el caso, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes saben que de decímetros a centímetros se multiplica. En este sentido se multiplica y en ese sentido se divide. ¿No es cierto? Ya deben saber eso. ¿No es cierto? Si de decímetros a centímetros se multiplica, entonces aquí tendríamos que multiplicar por 10, ¿no es cierto? Solo estamos pasando un espacio, multiplicamos por 10 de 100. 100 por 10 da 1000. Entonces, eso es una equivalencia. Estamos hablando de equivalencia, ¿no es cierto? En el caso de, por ejemplo, si no estuviese 100 decímetros, está 50 decímetros, es igual a 25 centímetros, esto de aquí ya no sería equivalencia, ¿no es cierto? Entonces ahí ya sería una razón. Y tendrían que ser, ¿no es cierto? 50 dividido para 25. ¿Por qué? Porque ya no es una equivalencia. Fuese equivalencia, estuviéramos solo convirtiendo unidades, decímetros a centímetros. Pero si ya tenemos 50 decímetros a 25 centímetros,
Entonces eso ya es ya ahí tienen que hallar una razón. ¿Entendido eso? No hay que confiarse, por ejemplo, decir que está a decímetros y centímetros ya es una simple conversión, buscar equivalencias aquí, no. En el caso, ¿no es cierto?, que no coincida estos dos no coincidan en una conversión, entonces ahí es una razón. ¿Entendieron eso? Sí, Lice. Ya. Ahora sí sigamos, resolvamos. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos que 100 decímetros son 1000 centímetros, entonces eso es correcto y por lo tanto eso viene a ser como que equivalencias. Y ahora probamos, ¿no es cierto? Acá tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Alguien tiene dudas acerca de cómo se convierte unidades de múltiplos a submúltiplos? ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar a hacer el ejercicio? No, nadie, todos están en sus plenos conocimientos de cómo realizar unidades. Bueno, pasemos, ¿no es cierto? Tenemos 1 kilómetro, 1,3 kilómetros. Estamos aquí. Dice que son 13 decámetros. Multiplicamos por 10, a otro por 10. ¿Cuántos decámetros serían en total? ¿No es cierto? Por 10 sería 13 y por otros 3 y por otros 10 sería 130. El resultado tendría que ser 130 decámetros. ¿Es correcto esto? No. No, no es No. cierto. Ya. Siguiente. Tenemos 43 centímetros. Aquí estamos con 43 decímetros. Pide, no sé, pide de centímetros a decímetros. Para acá se divide para 10. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 4,3, ¿verdad? ¿Está bien la respuesta de aquí? No. Está bien. Digamos, tenemos 12 decámetros, perdón. 12 decámetros a 120 metros, dice, perdón, que pasemos a metros. Aquí se multiplica por 10, ¿no es cierto? ¿Aquí cuánto da? 120, ¿está bien? Sí, Sí. Sí. Ya. claro. Tenemos 55 centímetros. Queremos pasar a milímetros. ¿Por cuánto multiplicamos? Bien. ¿Por cuánto? Por 10. Porque Por 10. ¿Cuánto da? tenemos que hablar. 550, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 550 milímetros? ¿Está bien o mal? Ese de aquí. Bien, Lice. Ya. Muy bien. Siguiente. 24. No sé, tenemos 34 metros y queremos pasar a centímetros. ¿Por cuánto? Aplicamos, ¿no es cierto? ¿Por cuánto aquí? Por 10. Por 10. Y aquí también, ¿no es cierto? Otro por 10. 24 por 10, 340 por 10, 3400. ¿Está bien esta? No. No, Lice. Cierto, aquí tenemos muchas preguntas. Bueno, algunas. Principalmente me parece que son las preguntas piloto las que ponen. Preguntas piloto son, por ejemplo, ponen en una prueba, en las pruebas siempre ponen preguntas
pocas preguntas. Por ejemplo, les vendrá unas 5, unas 3, 4 preguntas mal, o sea, mal planteadas. Pero no es porque están mal planteadas en que las personas que hicieron la prueba no sabían cuál era la respuesta, no, sino que siempre ponen este tipo de preguntas porque para que esas preguntas no son puntuadas, primero, y ponen para ver si es que las añaden en el siguiente examen. Son preguntas para probar a los estudiantes si es que avanzan a resolver o no. Si la mayoría resuelve, entonces esa pregunta viene en el siguiente examen, en el del siguiente año. Esas son preguntas piloto, las que les denomino. Preguntas piloto, preguntas de prueba. No son puntuadas. Tener mucho ojo que en esas preguntas no son puntuadas. Ya. ¿Y qué más? Y siempre vienen así. O a veces son muy difíciles de resolver, así que no hay un razonamiento muy sencillo de ver, así. Es muy complejo de resolver, o a veces tiene dos respuestas correctas. Si en el caso de que les toque unas preguntas de este tipo, ¿no es cierto?, en las que tienen dos preguntas, dos respuestas correctas, verificar si su razonamiento es el correcto, porque puede ser que ustedes estén fallando aquí y no sea la pregunta, ¿no es cierto?, en hallar que, por ejemplo, era una conversión, pero también tenía que ver una razón. Entonces ahí tienen que tener mucho ojo. Y no solo en este tipo, sino también en reglas de tres, en razones, series y todo eso. Tienen que ver. Si tienen, ¿no es cierto?, dos respuestas correctas, lo más seguro es que la respuesta correcta sea la primera. ¿Cierto? Aquí tienen, ¿no es cierto?, la respuesta A, respuesta B, respuesta C, respuesta D, respuesta E. Lo más seguro que en ese tipo de preguntas, si tienen dos respuestas correctas, puedes estar muy atento al verificar todas las respuestas que tienen, verificar, no solo, no decir, ya encontré la primera, me salió, ya selecciono esa, no, verificar que todas las otras no tengan ese tipo. Si ya les da mal, entonces ya esa es la respuesta correcta, pero si tienen dos, entonces una de dos, o ustedes tienen mal el procedimiento o es una prueba piloto. Si es una prueba piloto, o sea, una pregunta piloto, entonces la respuesta más segura es que sea la primera que encuentren. Si no es cierto, si encuentran esta en la A, entonces esa sería la respuesta correcta. Independientemente de que sea la otra también correcta, siempre ponen a la primera. Ese es un dato muy importante conocer. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta acerca de esto? De mi parte está entendido. Entonces los deberes Listo, yo lo serían, entendí. ¿Perdón? entonces los deberes serían casi así, ¿verdad? Sí, todos los ejercicios que está planteado aquí en la guía son de ese tipo. Son sencillos, no hay Para mucho. que, para que porfa nos pase la guía, creo que uno nos envíe. Sí, el profe ya les ha de pasar, ya le pasa al profe y el profe ya les ha de enviar las, ahí la guía, ya les ha de pasar. Bueno, licenciadas. Ahora sí, sigamos. Miremos, ¿cierto? Vamos a otro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Algo que no entiendan, por favor, díganme para aclarar. Por ejemplo, este vamos a ver.
Tenemos un ejercicio parecido al anterior, con una pequeña diferencia. Que aquí ya no estamos fijándonos aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay, ¿no es cierto? Aquí ya no hay, ya no tiene unidades. No dice 350 galones a 35 litros, nada. Ya no dice eso, entonces eso quiere decir que ya únicamente se enfoca en las cantidades de aquí. Ya. ¿Cómo resolvemos eso? De la misma manera. Ahora sí, toca hallar una razón. Una centena. Pasemos de lo que está en letras, pasemos a números, ¿no es cierto? Una centena, ¿cuánto es? 100 unidades. Sí, 100 unidades. Esa una unidad sería uno, ¿no es cierto? Como, que me faltan los 4 puntos. Como, y aquí viene la respuesta. Tenemos que echar esto de acá. ¿Cuál sería la razón? 100 a 1, ¿no es cierto? La razón es ¿cuánto? 100. De aquí a acá tengo que dividir 100. 100 dividido para 100. 1, ¿no? 1, ¿verdad? Ya. 350 dividido para 100. ¿Cuánto es? Uy, sí, bueno, 350 para acabar. 350 dividido para 35, 100. Ah, 100, perdón. 350 dividido para 100, 3,5, ¿verdad? Esta respuesta está mal. 44.700 dividido para 100. Recorro 2 comas, ¿no es cierto? Es 47. Esta respuesta está bien. 223.000 dividido para 100. ¿Cuánto es? 230, ¿no es cierto? 230, entonces esta respuesta está mal. 10.000 dividido para 1.000, ¿cuánto es? Dividido para 100 es 100. Esta respuesta también está mal. Y 500.000 dividido para 100 es 5.000. Esta respuesta también está mal. Cierto, ya. Entonces aquí la respuesta es correcta, es la de 4.700 a 47. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vuelvo y repito, hallamos una razón, ¿no es cierto? La razón es A sobre B. A vendría siendo 100, B es 1 y la respuesta es 100. En otras palabras, ¿no es cierto? A es 100 veces B. Si no lo ven así, vean así. A es igual a 100 veces B. 100 veces 1 es igual a 100. Se cumple la igualdad. Y tienen que hallar ese término, ¿no es cierto? Suplantan, ¿no es cierto? Suplantan un A, que sería 350, por ejemplo, o un B, ¿no es cierto? Un B que sería 35, con un B, ¿no es cierto? Tienen B. 35% de 3.500. ¿Es 3.500 la respuesta aquí en el A? No, ¿no es cierto? Tenemos 350. Igual, 47. 47%, 4.700. Está bien. 23%, 2.300. Tenemos 23.000. Está mal. 1.000%. 1.000%. ¿Cuánto estaría? 100.000. Aquí tenemos 10.000. Eso está mal. 500%. Tenemos dos ceros. Sería 50.000. ¿No es cierto? 50.000. Aquí tenemos 500.000. Entonces eso está mal. Cualquiera de estos dos razonamientos, ¿no es cierto? Pueden utilizar, ¿no es cierto? El del A dividido para B. Hallan una razón. Y es tanto dividido o multiplicado, lo que sea. Lo que ustedes ven.
Y el A, ¿no es cierto? Que es a B, A es igual a 100 veces B. 100 veces uno es igual a 100 y así. Como ustedes quieran verlo. Ese es el tipo de ejercicios que hay. Hay otros más complejos, por ejemplo, en el giro. Si una rueda gira 3 vueltas en un corto tiempo, ¿no es cierto? Y está ligada a otra rueda más grande, del doble de diámetro. ¿Cuántas veces girará esa rueda? Entonces por ejemplo, ahí ya tiene un grado más de dificultad. ¿Por qué? Entonces, porque tienen que primero ver cuál es la relación entre los diámetros, luego y una vez que ya hayan hecho una relación de esas, entonces tienen que hacer una razón, ¿no es cierto? O si la una dio tantas vueltas, la otra cuántas dará. Y una regla de tres. Entonces, en la guía de ejercicios, ahí me parece que hay uno o dos ejercicios así medio completitos para que lo resuelvan. Y los demás son fáciles. Así que, ¿alguna duda acerca de este tipo de ejercicios? No, Alicia. ¿Seguros que No no le hay hice. ninguna duda? Ah, sí, antes que me vaya. A ver, esto casi me olvido. Y esto es muy importante. A ver, fin de semana, vi que algunos chicos cometían un error en el despeje de fórmulas. Voy a ser muy general en esto de aquí. Si ustedes tienen, ¿no es cierto? Para que vean, algo de este tipo, ¿no es cierto? Ustedes quieren despejar A. Ustedes cuando despejen A, ¿no es cierto? Todo lo que está al lado pasa a dividir. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está sumando, pasa a restar. ¿No es cierto? Ya, creo que eso sí está entendido. Eso se puede hacer. Ya, no se equivoque. ¿Cierto? Tienen A sobre B es igual a C sobre D. ¿No es cierto? Para despejar, ¿no es cierto? Para despejar o cualquier cosa, ustedes pueden, ¿no es cierto? Estos términos pueden moverlos, incluso la C también pueden mover, ¿ya? Pero, por ejemplo, quiero despejar D, D es igual a ¿cuánto? C se queda ahí mismo, no estoy interfiriendo con nada. B, ¿no es cierto? Acá, A está multiplicando, pasa a dividir. B está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Ya. Hasta ahí entendido, ¿verdad? No hay, eso ya creo que ya todos saben. Pero lo que no se puede hacer es esto. Por ejemplo, pongamos, ¿no es cierto? A más 5 dividido para B es igual a ¿cuánto? A C más 5 dividido para D. No puedo simplificar esto. Esto no se hace. No es uno, no son dos, no son tres personas, son algunos los que he visto que hacen esto. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen un término aquí. Tienen términos. Estos términos de aquí no les permite hacer eso. Si ustedes, el razonamiento para simplificar esto es que a ambos lados de la ecuación se les suma o se les resta, pero a los términos completos. Si ustedes suman, ¿no es cierto? El razonamiento para simplificar hacer esto es que se suma. Si suma a un lado,
al otro lado también y no altera mi producto. Esto se puede hacer. Si está en este caso, por ejemplo, tienen una ecuación de esta manera, ahí sí pueden simplificar esto. ¿Por qué? Porque este uno pasa a restar, ¿no es cierto? Pasa así. Y entonces esto quedaría cero. Esto sí pueden hacerlo. Esto no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es que A más 5 por D igual a ¿qué? A 5 a C más 5 por B. Y a esto, ¿no es cierto? AD más 5B más 5D es igual a CB más 5B. ¿Hay alguna manera de cómo simplifican esto? No, no es cierto. No pueden simplificar. Si ustedes hacen eso, sería que A sobre B es igual a C sobre D, ¿no es cierto? Pero acá están viendo que eso no se cumple. Entonces, ¿no es cierto? A es igual a ¿cuánto? Si ustedes hacen por este camino, ¿no es cierto? Ustedes hacen así. A sobre B, ¿qué es igual? A C por B dividido para D. Y en este camino, ¿cuánto es igual a? A es igual ¿a qué? A es igual a CB más 5B menos 5D dividido para D. Si ven cuál es la diferencia, este procedimiento está mal y este es el correcto. Tienen que tener cuidado. Ya vi que algunos estaban haciendo esto. Tienen ambos lados términos similares y simplifica. No, eso no es así. Esto no les permite hacer eso. ¿Alguna duda acerca de eso? Mucho ojo con este tipo de despeje de fórmulas. Siempre todo tipo de operación matemática tiene su fundamento. Hacer esto de simplificar 5 más 5 aquí, ese es incorrecto. Claro, ¿no es cierto? No sé si, supongo que les han de haber dicho, ¿no es cierto? Si ustedes tienen que A es igual a B y suman o restan o cualquier término, ¿no es cierto? Menos 5 no se altera, eso es correcto. Pero se hace se suma o se resta, pero a todo el término. Por ejemplo, A sobre B, no puedo sumar más 5 y hacer esto. No puedo. Si sumo 5, solo sería A más B más 5, independiente. O sea, esto considerándolo como un solo término. Igual acá, más 5. ¿Entendido? Todavía me dejé claro, algo así. ¿Me hice entender? Sí, Lice. Sí, mucho ojo. Tener cuidado. Claro que hay que hacer rápido, ¿no es cierto? Los ejercicios tienen que ser resueltos lo más pronto, o sea, tener una velocidad de resolución rápida, o sea, ser muy rápido resolviendo, pero sin equivocarse. O sea, primero, si todavía tienen algunas dificultades en despeje de fórmulas, háganlo lento, vean cómo se tiene que hacer bien y todo eso, y luego aumenten su velocidad en la resolución de ejercicios. Si quieren hacerlo rápido y no saben cuál es el fundamento y todo eso, entonces les va a ir mal. Tienen que entender muy bien eso. ¿Estamos? Como aclaratoria de esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algún ejercicio que no les haya salido en la guía anterior? ¿Algo?
¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchachos, me parece que la clase llega hasta aquí. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Ya dicen gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, Hasta Licen. luego. Hasta luego, Felicen. Hasta luego, Luis. Luis responde.